Hola chiquitines, sé que me habéis dicho muchos que habéis echado en falta las explicaciones en la pizarra. Como parece que esto se va a alargar, bueno, vamos a intentar explicar en la pizarra. Esto va a funcionar así, voy a hacer una explicación, os mandaré tarea, preguntas sobre esa explicación y si tenéis dudas, pues podéis preguntármelas. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a empezar un tema nuevo y el tema nuevo es la fuerza. Si empezamos un tema, lo primero que yo pregunto es, ¿a qué nos suena fuerza? Bueno, pues entonces Juan diría, señor, yo tengo mucha fuerza, mirad, tengo mucha fuerza. ¿Creéis que está bien dicho que Juan tiene mucha fuerza? Mirad, vamos a ver momentos en los que ejercemos una fuerza. Yo subo el boli hacia arriba, estoy ejerciendo una fuerza, ¿de acuerdo? Si no, el boli no se movería. También lo que puedo hacer es apretar y deformo esta pelota, ¿de acuerdo? La puedo lanzar hacia arriba. En todos esos momentos, si os dais cuenta, ¿qué tienen en común esos momentos? Si pensamos en el boli, cuando lo subo hacia arriba, yo tengo que levantarlo. Tenemos el boli y tenemos mi mano. Cuando yo cojo la pelota y la aprieto para deformarla, tenemos también dos objetos, la pelota y mi mano. Por tanto, ¿qué tienen en común estas cosas? Que una fuerza no se tiene, la fuerza no la tienen los objetos. La fuerza es una interacción, importante palabra, interacción entre dos cuerpos, ¿de acuerdo? Entonces, una fuerza es una magnitud que mide una interacción entre dos cuerpos. Esa interacción puede provocar movimiento, ¿de acuerdo? Como lo hemos dicho antes, o puede provocar una deformación, pero eso iremos más adelante. Vamos a ver ahora el hecho que he dicho que la fuerza es una magnitud. ¿Nos acordamos de lo que era una magnitud? Una magnitud es una propiedad que se puede medir. Por tanto, si se puede medir, tendrá una unidad. ¿Cuál es la unidad de fuerza en el sistema internacional? Es el Newton, cuya abreviatura es una N. Efectivamente, Newton fue el científico que desarrolló las teorías sobre la fuerza que explicaremos más adelante, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo nos quedamos con que la unidad es el Newton. Lo que ocurre es que esta magnitud es una magnitud que se llama vectorial y es distinta a otras magnitudes que hemos estudiado anteriormente que se llaman escalares. Entonces, la fuerza es una magnitud vectorial. Fijaos, vamos a intentar ver la diferencia entre una magnitud vectorial y una magnitud escalar. Si yo quiero medir la masa de este boli, simplemente lo pongo encima de una báscula y la báscula me da un valor y me dice 100 gramos. ¿Qué necesito para conocer la masa de este objeto? Solamente dos datos. Una es su valor, su módulo, podríamos decir, con su respectiva unidad. Con eso sé cuánto vale la masa de este objeto. Si yo os pregunto cuál es el volumen de esta botella, solamente para saber conocer todos los datos sobre su volumen, con decir que su volumen es de 1 litro, ya sabemos cuál es el volumen o la capacidad de esta botella. Sin embargo, cuando yo hablo de una fuerza, una misma fuerza puede tener efectos diferentes. Un mismo valor de fuerza puede tener efectos diferentes dependiendo de una serie de criterios que vamos a ver ahora. Si yo os digo que aplico una fuerza de 2 newtons sobre este bolígrafo, ¿podríais decirme qué va a ocurrir? Unos me diríais que lo sube, otros me diríais que se va hacia la derecha, otros que se va hacia la izquierda, otros que se levanta. ¿Quién tiene razón? Todos tenéis razón. ¿Por qué? Porque depende de cómo aplique esa fuerza. Esas son las características de las magnitudes vectoriales. Una magnitud vectorial es aquella que además de conocer su módulo, necesitamos saber la dirección en la que se aplica esa magnitud, en este caso la fuerza, y no solo la dirección. ¿Qué sería la dirección? Pensad que yo digo, sobre mí se aplica una fuerza de 50 newtons. ¿Qué me va a ocurrir? Pues fijaos, si la fuerza es en vertical, no me va a pasar nada, 50 newtons sobre mi cabeza no afecta. O si alguien aplica 50 newtons hacia arriba, no es suficiente para elevar mi peso.
¿De acuerdo? Sin embargo, si alguien aplica 50 newton en esta dirección horizontal, puede hacer que me caiga. ¿De acuerdo? Entonces, la dirección es la línea que sigue la fuerza. Normalmente vamos a trabajar con la dirección vertical y con la dirección horizontal. Pero además, fijaos que si hablamos de la dirección horizontal, por ejemplo, si me aplican una fuerza de 50 newton, me moveré hacia la izquierda o hacia la derecha. Pues depende, ¿verdad? Depende de hacia dónde se aplique la fuerza. Y eso es lo que llamamos el sentido. El sentido se representa simplemente con la punta de una flecha. Ahora veremos cómo representamos las magnitudes vectoriales. Y por último, el punto de aplicación. Antes, cuando hablábamos del boli, decíamos que si aplicábamos la fuerza en uno de los extremos, el boli se levanta. Sin embargo, si esa misma fuerza la aplicamos en el centro, no hace ningún efecto. ¿De acuerdo? Por tanto, las magnitudes vectoriales son aquellas que necesitamos conocer no solamente el módulo, es decir, cuánto vale, sino la dirección, el sentido y el punto de aplicación. Como habéis visto, cuando hablaba de sentido os he dicho la punta de una flecha. Y es que una magnitud vectorial se representa mediante un vector. Y el vector, gráficamente, es una flecha. ¿De acuerdo? La flecha es la representación de ese vector. ¿Qué partes tiene una flecha? Si nos fijamos, una flecha puede ser así o puede ser así. ¿Verdad? ¿Qué diferencia estas dos flechas? Obviamente, una es más larga que la otra. En nuestro vector, ¿qué nos indica que es más larga que la otra? Esto, la longitud, nos señala el módulo. Es decir, ¿cuánto vale? Si este tiene un valor, por ejemplo, de 6 newton, este obviamente tiene que tener un valor de 1/3, porque es como la tercera parte, pues tendría un valor de 2 newton. ¿De acuerdo? La línea que sigue la flecha me representa la dirección. La punta de la flecha me dice el sentido. Cada dirección puede tener dos sentidos, hacia acá o hacia allá. En el caso de la dirección vertical, el sentido puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. En el caso de la dirección horizontal, puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Y por último, el punto de aplicación. El punto de aplicación, cuando nosotros trabajemos, y ya lo veremos en otras clases, para hacer nuestros cálculos con las representaciones de los ejercicios de física, siempre vamos a considerar que el punto de aplicación va a ser el centro del objeto. ¿De acuerdo? Por tanto, no vamos a tener que preocuparnos del punto de aplicación cuando hagamos nuestros ejercicios. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar a otro tema. Habíamos visto el punto 1, definición de fuerza, que, recuerdo, es una interacción, los objetos no tienen fuerza. Hemos visto que es una magnitud vectorial y que se representa por vectores. Ahora vamos a ver las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Si pensamos en la naturaleza y en una fuerza, creo que la primera que nos viene a la cabeza es la fuerza de la gravedad. ¿De acuerdo? Es la fuerza que hace que los objetos pesen. Es la fuerza que hace que la Tierra gire alrededor del Sol o que la Luna gire alrededor de la Tierra. ¿De acuerdo? Bien, esa fuerza está relacionada con la masa. La fuerza de la gravedad, ¿vale?, está relacionada con la masa de los objetos. Es decir, todos los objetos, puesto que toda la materia tiene masa, ejerce una fuerza gravitatoria a los objetos que están a su alrededor, cuando interacciona con objetos que están a su alrededor. ¿De acuerdo? Otra fuerza muy importante es la fuerza magnética nos hace referencia, nos suena electro de electricidad y magnético del magnetismo. Cuando hablamos de magnético, pensamos en los imanes, ¿verdad? Efectivamente, un imán, la fuerza es magnética. Pero en realidad la fuerza magnética se engloba con lo que es la electricidad, porque tanto la fuerza eléctrica como magnética se debe al movimiento de cargas eléctricas, es decir, de los electrones.
¿Esta fuerza de qué es responsable? Pues de que tengamos imanes en la nevera, pero algo mucho más importante, por ejemplo, del funcionamiento de la brújula. Pues ya sabéis que la Tierra es un imán gigante. En el centro tenemos materiales ferromagnéticos que hacen que la Tierra sea un imán gigante. Eso tiene muchos más efectos que ya veremos más adelante. También es responsable de que el núcleo de los átomos, que ya sabéis que tiene carga positiva, atraiga o se vean atraídos los electrones. Por tanto, la formación del átomo también tiene que ver la fuerza electromagnética. Y por último, las fuerzas nucleares. ¿A qué nos suena núcleo? Pues precisamente, nucleares nos suena a núcleo de los átomos. Dentro de los núcleos ya sabéis que hay dos tipos de partículas, protones y neutrones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería posible, según estas dos fuerzas anteriores, que permanecieran juntos elementos que tienen la misma carga? Si fueran fuerzas electromagnéticas se repelerían. Sin embargo, existe una fuerza que es de muy corta distancia, que es la responsable de que permanezcan unidos los núcleos de los átomos y que también es responsable de la energía nuclear, que es la energía que producen las estrellas, por ejemplo, o también en las centrales nucleares se produce esa energía. ¿De acuerdo? Estas serían las tres fuerzas de la naturaleza que engloban todas las fuerzas que vamos a estudiar. Pero existe también otra forma de clasificar las fuerzas. Siempre existen muchas formas de clasificar las fuerzas. Y es según necesiten o no contacto para ejercerse. En ese caso, simplemente tenemos dos grupos. Fuerzas a distancia y fuerzas de contacto. Si pensamos en las que hemos hablado antes, tanto la fuerza de la gravedad como la fuerza electromagnética son fuerzas a distancia. La gravedad, la fuerza electromagnética. ¿Cómo se mantiene unido ese imán a la pizarra? Porque ambos tienen fuerza electromagnética. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las fuerzas de contacto? Pues cualquier otro tipo de fuerza que nosotros ejerzamos. ¿Por qué no se cae el boli? Porque existe una fuerza que ejerce mi mano sobre el boli que hace que no se caiga. Cuando nosotros empujamos un carrito de la compra, es una fuerza de contacto. Por tanto, podríamos decir el resto de fuerzas. ¿De acuerdo? Esta es, creo que la clasificación que habéis visto anteriormente en el colegio, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y no os obviéis porque ya nos queda solamente un punto. ¿De acuerdo? Que serían los efectos que causan la fuerza. Si recordamos, al principio habíamos dicho que una fuerza es una interacción entre dos cuerpos que causa movimiento o deformación. ¿De acuerdo? Movimiento. Muy sencillo. Yo tengo mi pelota, la lanzo, se está moviendo. Si no aplico ninguna fuerza, pues no se va a mover la pelota. ¿De acuerdo? Viene movimiento, le aplico una fuerza y la paro. Cambia el estado de reposo o movimiento de los cuerpos. Y también se produce deformación. ¿Vale? Podemos deformar los cuerpos al aplicarle una fuerza. Cuando hablamos de cómo clasificamos los cuerpos según se comporten frente a una fuerza, van a aparecer palabras que nos suenan. Vamos a ponerlo aquí. Clasificación, en este caso es una clasificación de los cuerpos, ¿de acuerdo? Según se comportan frente a la fuerza. Según se comportan ante la fuerza. Voy a simbolizar con F para no tardar tanto. ¿Vale? Pues vamos a tener tres clasificaciones y os van a sonar mucho. Lo primero son los cuerpos rígidos. ¿Qué es un cuerpo rígido? Un cuerpo rígido es aquel al que tú le aplicas una fuerza y ni se inmuta, ¿vale? No cambia. Si la fuerza es muy grande puede llegar a romperlo, pero un cuerpo que al aplicarle una fuerza no cambia o en cualquier caso lo que hace es que se rompe, es lo que se conoce como un cuerpo rígido. ¿De acuerdo? Conocemos muchísimos cuerpos rígidos. Luego tenemos los cuerpos plásticos. Es muy importante que no confundamos
que un cuerpo sea plástico con lo que nosotros denominamos plástico, porque sabéis que los plásticos para nosotros son muchos. Hay algunos plásticos que son rígidos, como el del boli, y hay algunos plásticos que se pueden deformar, ¿vale? Cuando hablamos de plástico, en este caso, estamos hablando de un cuerpo que cuando le aplicamos una fuerza y dejamos de aplicársela, mantiene la deformación. Este cuerpo le he aplicado una fuerza, cuando dejo de aplicar la fuerza, mantiene la deformación. Le vuelvo a aplicar una fuerza, mantiene la deformación. ¿De acuerdo? Y por último, nos quedan los cuerpos elásticos. Los cuerpos elásticos, pues es lo tercero que nos queda. Son aquellos que aplicamos una fuerza y se deforman, y cuando dejamos de aplicar la fuerza, desaparece la deformación. Podemos ver podemos ver una goma, ¿vale? Aplicamos deformación, soltamos y vuelve a su estado normal. ¿De acuerdo? Esos son la clasificación de los cuerpos según le afecten la fuerza o según se comporten frente a la fuerza. Vale, esto va a ser lo que vamos a ver esta semana y la semana que viene más. Os pondré la tarea.